Por eso, cuando yo intercedo por alguien, repito porque quiero que quede muy claro el concepto, no solo estoy diciendo, Dios, aquí estoy a favor de esta persona, sino que Satanás, aquí también estoy. Es decir, que ante Satanás también yo estoy siendo visible, porque le estoy diciendo frente a la bendición que viene como respuesta. Donde Dios te mira, cuando tú hablas con Él en una manera intercesoria, y Él mira y mira tu vida y decide, esta persona es digna de recibir mi respuesta, o esta persona realmente no es digna de recibir mi respuesta. Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección. Este día estamos muy contentos desde Puerto Vallarta, transmitiendo y con un programa de superlujo. Vamos a hablar sobre el llamado Ministerio de Intercesión. Y nos acompañan nuestros amigos Felipe y Humberto. Y de una vez, si nos pueden adelantar un poquito, ¿qué es lo que han estado escuchando ustedes y estudiando sobre los del Ministerio de Intercesión? Adelante, amigos. Bueno, me da mucho gusto que una vez más nos estén acompañando en esta transmisión, en este nuevo tema. Y la verdad es que hay mucho que se ha manejado, que se ha hablado con respecto a lo que es el Ministerio de la Intercesión. El día de hoy va a ser de mucha sustancia todo lo que se va a compartir, y yo les recomiendo y les sugiero que tomen su pluma, apunten los textos que se van a estar compartiendo para que ustedes mismos vean que, como en otras ocasiones se ha estado compartiendo, no es una moda, no es un nuevo dogma o una nueva religión, simple y sencillamente es lo que es la voluntad del Señor en el Nuevo Testamento, y lo cual son los que los invitamos para que ustedes se cercioren de esta verdad. Bien. Un saludo a todos los que nos acompañan, los que nos están escuchando y viendo a través de este canal. Y bueno, como se llama el programa, ¿no? Verdad o tradición, yo creo que aquí lo importante es eso, ¿no? Vamos a desmenuzar este concepto, vamos a aprender, y al final cada quien va a poder tener su propio concepto, ¿no? De si es una verdad o es una tradición. Muy bien, bueno, pues todas las personas que nos están escuchando, que creen en el Ministerio de Intercesión y que forman parte en sus iglesias del Ministerio de Intercesión y se reúnen para hacer veladas de intercesión donde le claman al Señor para que el Señor conceda todas esas cosas, pues te quiero decir que si nos tienes la paciencia, y si tienes lo suficientemente una apertura en tu espíritu y en tu mente, pues vas a aprender algo muy diferente a lo que te han enseñado en tu iglesia. Así que abróchate el cinturón y prepárate, porque la idea es que la Escritura y el Espíritu Santo trabajen en tu vida de tal manera que todos esos argumentos, toda esa religiosidad, toda esa tradición de los llamados ministerios de intercesión, pues ahora sí que se van a derrumbar. Sí, así es. Una cosa que sí me gustaría que quede bien claro, porque en varias ocasiones un número considerable de personas a las cuales les hemos compartido o que han estado viendo los videos, me han estado comentando, ¿no? Que a final de cuentas son temas que pueden sentirse agredida a la gente. Entonces, punto número 1, aquí el único propósito no es de hacer mofa ni crítica, ni mucho menos de las cosas que ustedes pueden estar practicando. Como bien acaba de compartir Ernesto, el único propósito de estas enseñanzas es para que sea certero tu caminar, certero tu dirección, y sobre todo que lleguemos al punto que es nuestra asignación, que eso es lo que verdaderamente es el propósito de estar en este lugar. Pero hay una cosa, Felipe, si las personas se sienten criticadas o se sienten juzgadas o se sienten que ¿por qué les estamos hablando así? Bueno, probablemente sea el Espíritu Santo, sí, que les está confrontando. La verdad, la intención no es esa, pero si te sientes confrontado, te sientes incómodo, dices, es que, qué bueno que el Señor está haciendo su obra,
no es un asunto de nosotros, el único que Exacto. convence es el Espíritu Así Santo, es. y si se sienten incómodos, ni modo. O sea, creo que todos nos hemos sentido incómodos más de una vez en muchas de las situaciones, Ujú. y esperemos que esta no sea la excepción. Si es que tú estás metidazo o metidaza en este asunto de los ministerios de intercesión, pues la idea es que seas confrontado por el Señor. Sí, yo coincido con Felipe, contigo, Ernesto. Yo creo que la verdad tiene que incomodarte, ¿no? Tiene que sacarte de esa zona de confort o de ese status quo de hacer siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que para que haya un cambio realmente en tu mentalidad y en tus acciones, siempre tiene que haber una confrontación con lo que tú haces y eres, ¿no? Si no, no puede haber un cambio verdadero en la persona. Yo creo que para que se dé ese cambio en las personas sí tiene que haber esa confrontación, y claro que te tiene que incomodar de cierta manera, porque si no te incomoda no puede haber un cambio. Bueno, pues así que hay disculpas para todos los que se van a incomodar. Digo, De eso se trata, ¿no? De eso se bueno, trata, pues es que si realmente queremos aprender Exacto. y queremos crecer y queremos estar en la verdad presente y en el nuevo pacto y ser factores de cambio a nuestras ciudades y a nuestra nación, tenemos que ser confrontados por la palabra, y esta es una reforma. Esta enseñanza es una reforma que ya platicamos en los programas pasados sobre reforma. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Me parece muy bien. Y no podemos entrar en materia si no entendemos el asunto del sacerdote. Vamos a ver todo lo relacionado al sacerdote. El Antiguo Testamento predijo que cuando viniera nuestro Redentor, él venía también como sacerdote. Eso lo encuentras en Zacarías 6:13 y todo Isaías 53. En el Nuevo Testamento solamente hay un libro en el cual Cristo es llamado sacerdote, y es la carta a los Hebreos. Allí encontramos repetidas veces que se le menciona a Cristo como el sacerdote. Capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 5, capítulo 6, verso 20, capítulo 8, verso 1. Ahí nos habla que Él es el sacerdote. Sin embargo, hay otros libros que hacen referencia a la obra sacerdotal de Cristo. Romanos 3, 24, primera los Corintios 5, 7, primera de Juan 2, 2, primera de Pedro 2, 24 y también primera de Pedro 3, 18. ¿Por qué estoy hablando del sacerdote? Porque no podemos hablar de intercesión si no hemos entendido y conocemos lo que es el sacerdote o el ministerio sacerdotal. Y aquí yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre profeta y sacerdote? Repito, ¿cuál crees que sea la diferencia entre profeta y sacerdote? Es una pregunta muy interesante, porque si nos queremos meter a lo que llaman los ministerios de intercesión, tenemos que saber exactamente qué es un sacerdote y cuáles serán sus funciones. Y estamos yendo hacia allá porque precisamente vamos a estar comprobando en este programa y en los demás, precisamente que el sacerdote es quien hace las funciones de intercesor. El sacerdote. El sacerdote. Pero vamos a empezar con la diferencia entre profeta y sacerdote. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, vamos a decirla rápidamente para poder entrar un poquito en materia. El profeta representa a Dios delante del pueblo, y el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Repito, el profeta representa a Dios delante del pueblo. O sea, llegaba el profeta y él estaba representando ¿a quién? A Dios. A Dios delante de ¿quién? Del pueblo. Pero el sacerdote representa ¿a quién? Al pueblo delante de Dios. Esa es la diferencia. O sea, es algo contrario. Como funciones similares, pero inversas desde el inicio, ¿no? Correcto. Uno representaba a Dios, que era el profeta, ante el pueblo, y el sacerdote representaba al pueblo frente a Dios. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Entonces,
esa es la diferencia. Ahora vamos a ver qué dice el nuevo pacto. Hebreos capítulo 5, verso 1. Dice, nos enseña que el sacerdote era escogido de entre los seres humanos para ser su representante, que era escogido por Dios y actuaba ante él para el beneficio de los hombres y ofrecía dones y sacrificio por los pecados y al mismo tiempo intercedía por el pueblo. Eso nos lo enseña Hebreos 5:1. Entonces, aquí se nos está enseñando y nos está diciendo precisamente que este sacerdote intercedía por el pueblo. Vamos a estar viendo más adelante muchos versículos. Ahorita estamos como entrando en materia, ¿sí? Entrando en materia para que todos aquellos que creen que en sus iglesias el ministerio de intercesión y todas esas relojes de 24 horas de intercesión y los 7 días de la semana y todo eso, vamos a estar profundizando con todo esto. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran tipos que señalaban el camino hacia el gran sacrificio de Cristo. O sea, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que se hacían, eran tipos o prototipos del gran sacrificio de Cristo. Esto lo vemos en Hebreos 9:23, Hebreos 10:1, Hebreos 13:11. De ahí que Cristo es llamado el Cordero de Dios. Por eso se llama que Cristo es el Cordero de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 1:29. Y también Cristo es llamado nuestra Pascua. Repito, Cristo también es llamado nuestra Pascua y lo vemos en 1 Corintios 5:7. ¿Sale? Entonces, estamos viendo que Jesucristo tenía el ministerio sacerdotal. ¿Sale? Entonces, no podemos entender intercesión si no entendemos qué es un sacerdote. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el sacerdote representa ¿a quién? Al pueblo, frente a Dios. Frente a Dios. ¿Y el profeta? A Dios. A Dios. Frente al pueblo. Frente al pueblo. Ok, muy bien. Entonces, ya estamos entendiendo, ¿verdad? La diferencia. Muy bien. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla claramente de la obra sacerdotal de Cristo en muchísimos pasajes que vamos a estar viendo en los siguientes programas. ¿Sale? En los programas que vienen de este mismo tema vamos a estar viendo todos estos versículos, todos estos pasajes. Vamos a tener un poquito de paciencia para ir desmenuzando poco a poco todo esto. Entonces, además de ofrecer el gran sacrificio por los pecados, Cristo como sacerdote intercede también por su pueblo. Repito, Jesucristo ofreció un gran sacrificio por los pecados, pero no solamente ofreció un gran sacrificio, sino que también él como sacerdote intercede por su pueblo. O sea, no estoy diciendo va a interceder, no estoy diciendo intercedió, estoy diciendo intercede en el presente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí nos queda Sí, claro? sí, claro. Entonces, ¿quién está intercediendo? Jesucristo. Jesucristo. No va a interceder o no intercedió tiempo pasado. Él está en el presente eterno, ¿sí? O el presente continuo. Continuo. Él está haciendo ¿qué? Intercediendo. Muy bien. Entonces, a Jesucristo también se le llama, o puede ser también nuestro Paracleto, por la deducción de Juan capítulo 14, verso 16, y explícitamente en primera de Juan 2:2. Eso lo pueden ver en su casa, y ahí van a poder ver que Él es el Paracleto. Ahora, ¿qué significa la palabra Paracleto? Esta palabra, nada más quiero aclarar, que se usaba o se usa mucho únicamente para la persona del Espíritu Santo, pero en esta enseñanza de la intercesión, estamos hablando que el Señor Jesús también significa también, o puede ser, o es nuestro Paracleto. ¿Qué significa la palabra Paracleto? Es como un... A ver. No tengo idea. No tengo idea, Bueno. Paracleto. Paracleto significa uno que es llamado para ayudar, un abogado, uno que defiende la causa de otro. Por eso, en el Nuevo Testamento,
Cristo es llamado nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque nos ayuda, es un abogado o defiende la causa de la humanidad, de los hijos de Dios. ¿Sale? Entonces, por eso es Cristo nuestro ¿qué? Nuestro paracleto. El Espíritu Santo obviamente también es paracleto, pero estamos hablando ahorita de Jesucristo y de su obra como sacerdote. ¿Sí? Entonces, la definición de paracleto es alguien que nos ayuda. Tiene un llamado para ayudarnos. Ok. Para abogar por uno. Ajá, es como un abogado, alguien que está ahí abogando, defendiendo, ¿correcto? Está defendiendo las causas, ¿verdad? Ese es un paracleto, correcto. Ahora, Jesucristo como intercesor, ¿por qué en el Nuevo Testamento se dice que Él es nuestro intercesor? O sea, la pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo para tener ese título de intercesor? ¿De dónde sacó eso de que Él es nuestro intercesor? ¿Qué tuvo que hacer Él para ser nuestro intercesor? Pues fue justamente el que vino a ponerse, ¿no? Entre lo que es el pueblo o la gente y Dios. ¿Y en qué manera? El sacerdocio. Pero ¿cómo se puso? ¿Fue dedazo? No. ¿Qué hizo Cristo para poder ser nuestro sumo sacerdote? ¿Qué hizo Cristo para poder ser nuestro intercesor? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Es muy fácil. Pues se sacrificó, ¿no? Se sacrificó. Se sacrificó por nosotros. Sí, si no hubiera habido sacrificio, no hubiera podido ser ¿qué? Nuestro sacerdote. Entonces, su obra intercesora está basada ¿en qué? En su sacrificio. Por eso mencionaste al inicio que en el antiguo pacto los sacrificios que hacía el sacerdote eran tipo de lo que iba a suceder en el nuevo pacto, ¿no? Con el Cordero de Dios, que realmente fue el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí, o sea, todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eran figura y sombra de lo que iba a venir. Cuando Cristo viene, por eso le dicen, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Él venía a hacer un sacrificio. Entonces, el ministerio intercesor de Cristo, o de dicho de otra manera, la eficacia de su intercesión delante del Padre ante los hombres es por su sacrificio en la cruz. O sea, por eso es efectivo su intercesión. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo. Está basada en su sacrificio. Y no está basada, no se encuentra limitada o basada o pensada solamente en palabras que salen de una oración. ¿Me explico? Sí. Antes, los ejemplos que vamos a ver más adelante, las personas intercedían delante de Dios. Señor, no permitas que pase esto, intercedemos. O sea, toda esa obra de intercesión estaba basada ¿qué? En palabras de personas. Ahora, la intercesión no está basada en las palabras de las personas. Ahora, la intercesión la está llevando el mismo Jesucristo y está basada ¿en qué? En el sacrificio de la cruz. Entonces, ya el fundamento ya cambió totalmente. Ya no es un acto de palabras. O sea, ya no es me como 5 tacos de lengua, ¿verdad? O sea que la intercesión a base de palabras se usaba en el Antiguo Testamento. Pues sí. Pacto. Sí, Jesucristo fue muy claro cuando vio a unas personas orando y les dijo, no penséis que por vuestra vana repetiría seréis oídos delante de mi Padre, mas tú cuando ora en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea, ya no es un asunto de repetir palabras. O sea, ya no es un asunto de recitar, ¿sí? O repetir, ¿sí? Ahora es un asunto, y no tiene que ver con ser honesto, no es que me tiene que salir del corazón, no. La intercesión está basada en el sacrificio de Jesucristo, no es un acto de palabras. O sea, la intercesión no tiene que ver con eso.
¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora, como nadie pudo cumplir la ley o los profetas, nadie lo pudo cumplir, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y una vez cumplida la ley, una vez que Él la cumplió, no la vino a quitar, la vino a cumplir. Sí, de hecho él lo dijo. Y una vez que la cumplió, es cuando nos da un nuevo y mejor pacto. Él nos lo dice en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sale? Entonces sí queda claro, ¿verdad? Ahora, creemos que Jesucristo murió, creemos que Jesucristo resucitó, que está a la diestra del Padre, que no nos dejó solos, ya que está con nosotros el Espíritu Santo, y todo este plan, todo esto quedó pactado y establecido en un nuevo pacto. Hay un nuevo escenario para el hombre, un nuevo testamento. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, ya no estamos gobernados por el antiguo pacto, o sea, por la verdad pasada. Ahora estamos gobernados por el nuevo pacto, que es la verdad presente. Entonces, en el antiguo pacto, el sacerdote se ponía, representaba al pueblo delante De Dios. de Dios. Y él se paraba ahí y él intercedía, era una de las funciones, ¿sí? Entonces, y así se valía, así era. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote y ahora él en la cruz, no solamente llevó nuestros pecados, sino que ahora él venció a la muerte, está sentado a la diestra del Padre y está ejerciendo el ministerio sacerdotal, está intercediendo por nosotros. ¿Sí queda claro? Sí, claro. Ok, muy bien. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué hay personas que no quieren entender esto? ¿Por qué hay personas que por más que les explicas y les dices que estamos ahora en el nuevo pacto, que ya no estamos en el antiguo pacto, y tocando de muchos temas, que ya no tenemos que ser, ya no tenemos que ejercer el ministerio de la intercesión como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque jalamos esas costumbres de la verdad pasada y las queremos meter a la verdad presente? ¿Por qué? Pues por la tradición. Por la tradición. Por la costumbre. Por las enseñanzas que se siguen compartiendo. O sea, es una serie de cosas en las cuales se aferran. Lejos de, como hace rato compartía Humberto, ¿no? Lejos de estar dispuestos a poder recibir una nueva enseñanza, una enseñanza actualizada en la cual se llama el nuevo pacto. Pues no, al contrario, ¿no? O sea, siguen en ese pasado, y lo peor de todo es de que se mezclan, ¿no? Como lo has compartido. Mezclan el antiguo con el nuevo y es una revolución ahí que hace. Una revoltura, y a final de cuentas, pues no hay un avance genuino. Fíjense, hay un versículo que está fuertísimo, que lo vamos a leer y lo vamos a platicar, lo vamos a comentar. ¿Por qué las personas, por más que les dices, y estoy hablando de creyentes, personas que le dijeron a Cristo, entra a mi corazón, siguen aferrados al antiguo pacto? Y tú le dices, es que ya no hay ministerio de intercesión. Ese ministerio de intercesión era un ministerio de la verdad pasada. Ahora, el único que intercede es Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué se aferran? Fíjense lo que dice, está fuertísimo, ¿eh? Segunda a los Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Wow. Fíjate, dice, el entendimiento se les embotó. Wow.
Dice, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la verdad pasada, ese velo que quitó Cristo, para ellos todavía no se les quita. Todavía lo tienen, todavía no está descubierta las cosas. Se embotaron. El entendimiento se les embotó. Yo no sé si les quede claro lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Dice, su entendimiento se embotó, o sea, se les hizo engrudo. Su entendimiento se revolvió tanto, está tan revuelta la mezcla que todo quedó tapado. Es como cuando desafortunadamente nos toca en la calle que hay un accidente, ¿verdad? En las grandes ciudades, o hasta en las pequeñas, pero cuando hay una callecita que tienes que pasar por ahí para llegar a cierto lugar y hay un accidente, se embota, se llena de carros y se hace un trafical y dices, bueno, pues, ¿qué pasó? A lo mejor hubo un accidente, a lo mejor están arreglando la calle, se cayó un árbol, algo pasó. No, y lo más tremendo, ¿no? O sea, hayan sido lo que haya sido, se detiene. No hay un avance. No fluye. Eso Pues, es lo grave de. Aquí lo increíble es de que Pablo, bueno, le escribe ahí a los Corintios, pero aún ese versículo hoy en día tiene todavía vigencia. Por O sea, supuesto. eso es lo increíble, que aún en la actualidad, aún con tanto acceso a esa información, aún hay personas que continúan con esa tradición, con esas actividades que realmente no tienen esa vigencia y se aferran. Eso es lo más grave, ¿no? Que se aferran y no permiten esa apertura para que Dios se les cambie, ¿no? Y les abra les quite ese velo que mencionas, ¿no? Lamentable. Están embotados. Están, Sí, en un embotellamiento donde no se mueve ni para adelante ni para atrás, y eso es lo más tremendo, ¿no? Porque aquí el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es ese, ¿no? O sea, continuar, llegar a ese punto al cual Él está esperando de nosotros. Dice, y cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Igual. O sea, mira, es que aquí está. Sí, pero es una verdad pasada. No, pero es que aquí está. Sí, pero ahora estamos gobernados bajo el nuevo pacto. Pero es que aquí está. Están embotados. Sí. O sea, todo sí. Se les complica, se les choca, están ahí parados, no pueden avanzar. Uh-huh. Bueno, seguimos. Otro versículo que nos habla de lo mismo, Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, fíjate lo que dice a los romanos, pero ahora estamos, ¿qué? Libres de la ley. ¿Estamos qué? Libres de la ley. No, es que aquí la palabra dice en el Antiguo Testamento, estás libre de la ley. Ya quedaste libre. Ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Cuando hablo de régimen es lo que te rige, lo que te gobierna. Dice, estamos libres de la ley. Y no sé por qué se aferran. Se siguen aferrando. Mira, yo recuerdo hace años, en el norte, aquí en México, hace muchos años, hay un pastor que tenía un ministerio que se llamaba Intercesores por México. No sé si lo recuerdan. Bueno, los que tenemos muchos años, se llamaba ya Intercesores por México. Lo dirigía el pastor Víctor Richard. De hecho, hace años, aquí en nuestra iglesia en Puerto Vallarta, vino a predicar Víctor Richard. Y bueno, él tenía, así se llamaba su ministerio, Intercesores por México. Y tenía un librito, un cuadernillo que se mandaba por miles a toda la República y se hacían congresos en diferentes partes de México de Intercesores por México. Y era un boom. Y ahora, y digo, me da pena, yo participaba.
y nos basábamos en todos estos versículos y todas estas cosas, y era un honor participar en esos congresos, ¿sí? Y desafortunadamente lo hacíamos sin la revelación, sin el entendimiento. Entonces, desafortunadamente, pues, muchos se quedaron con esa escuela en México. Intercesores por México se quedaron con esa escuela y siguen con esa escuela. Es lo grave del asunto. Aquí también es interesante, Ernesto, ver que a veces cuando compartes este tipo de enseñanzas hay dos personas, ¿no? Hay personas que van a recibir esta enseñanza y se les van a abrir esos ojos, ¿no? Ese velo. Pero también hay personas que a veces les compartes esta enseñanza y se hacen más legalistas, ¿no? Se alejan más todavía, como que se refuerzan en lo que están, ¿no? Se aferran más. Ajá, en lugar de tener esa apertura o de reflexionar sobre esta verdad, como que les cuesta tanto trabajo que se cargan más al legalismo todavía. O sea, increíble. Sí, definitivamente así son las cosas. Digo, por más que les dices, Sí. están, su mente está, en un tráfico parado todo, ¿no? O sea, no avanzan. Embotados, están ahí con el velo. Fíjate, otro versículo, Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, la escritura es bien clara, pero pues hay mucho manipuleo. Hay personas que les conviene, pastores, sacerdotes, líderes, apóstoles, les conviene tener a la gente ahí, ¿Y qué triste? gritando, intercediendo, haciendo esos ritos para entretenerlos y calmar sus conciencias religiosas. Qué triste que antepongan el interés, ¿no? A veces personal en exponer la verdad, ¿no? O sea, o realmente cambiar esa enseñanza, ¿no? O sea, que antepones tú tu interés propio al de los otros. Desafortunadamente, pues las iglesias evangélicas, no todas, pero muchas, sobre todo las de corte pentecostés, neopentecostés, carismático, y ya algunas iglesias también de corte histórico, también están muy metidos ya en la intercesión, porque son modas que llegan y no se hace una investigación seria con la guía del Espíritu Santo, con la escritura, simplemente se sigue la moda y para que no se me vayan los miembros de la iglesia a otra iglesia local, pues si aquellos están metidos en eso, pues yo también hago congresos y yo también invito pastores y gentes que están metidos en lo que está de moda. Sí, fíjate que ¿Ya? es una de las cosas que yo he visto, que ya aplican ya hasta la mercadotecnia. Pues Con es que tal mira, de tenerlos cautivos ahí, con tal de que no se me vaya a otro lugar es que hay que manipular a la gente. ¿sí? Hay que manipularla para que no se nos vaya. Ese es el pensamiento. ¿Y cómo la manipulas? Pues, A través de temores. no, y haciendo cosas. Mira, ¿a qué le funcionó? ¿A qué le está haciendo congresos de intercesión? Y se le está llenando la iglesia y todo el mundo contento. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo mismo. Sí, así. Al cabo es que está en la Biblia. Ajá. Ya caen como creando shows, ¿no, Ernesto? O sea, como organizando ya No, pues es que, actividades que nada que ver, ¿no? no, pues es que hay que entrarle a lo que está de moda. Esa es la filosofía. Sí, tenerlos entretenidos, como decías. O sea, Claro. Al final de cuentas, creo, suena feo, la verdad. Sí, pero mira, Pero es una verdad, y hace rato lo comentabas, ¿no? Dicen por ahí que la verdad no. no peca pero incomoda. Exactamente, ahí está. O sea, Sí, pero mira, es una acuérdense verdad. que el reino es de los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. Sí. Y hay muchas personas que son tan cobardes y dicen, pero es que yo estoy en mi iglesia, ¿cómo le voy a decir al pastor? ¿Cómo le voy a decir al apóstol? ¿Cómo le voy a decir al líder que me voy? Porque no están en el nuevo pacto, no están en la verdad. ¿Cómo les digo? Mejor me quedo calladito, me aguanto, al cabo es que donde quiera está Dios. Y yo sigo el rollo y hago como que estoy de acuerdo con todo y es pura cobardía.
Sí, Es pura cobardía. y aparte de esa cobardía, yo te voy a decir una cosa, que ahí están poniendo en riesgo todo el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Ah, no, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, de alguna u otra manera, están menospreciando, creo yo, porque a final de cuentas el propósito se debe de cumplir, ¿no? Sí, pues, pero bueno, vamos a continuar porque tienen toda la razón, pero eso lo vamos a estar viendo en los siguientes programas. Bueno, vamos a darle una avanzada porque creo que ya nos han de quedar como unos 10 minutos. Entonces, quiero leer algunos de los versículos en los que más se basan las personas de los ministerios de intercesión. ¿Cuáles son sus versículos fuertes? Los versículos poderosos. Los preferidos. Los preferidos. Los de cajón, así. No, las columnas bíblicas con las que se basan, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Ezequiel 22, 30 y 31 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando que en aquella época el Señor estaba buscando personas que se pusiesen en la brecha, o sea, en el camino entre el pueblo y Dios. Esto es Ezequiel. Esto es el ministerio sacerdotal o el ministerio de los hombres haciendo funciones sacerdotales entre Dios y el pueblo, Dios y los hombres, ¿no? Y tú lo lees y dices, pues mira, está padre, ¿no? Dios buscó a alguien, ¿verdad? Que se pusiese ahí en el camino, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra. Y buscó y no halló a nadie. ¿Y qué es lo que dicen ahora? Pero aquí estamos, Señor. Ahora sí, aquí estamos los intercesores, ¿verdad? Y aquí estamos los efectivos, los chidos, ¿verdad? Los que sí vamos a hacer la chamba, ¿no? Los que nos vamos a poner en la brecha. Los que nos vamos a poner en la brecha. Es muy, muy, muy común esa frase. Sí. Digo, sí. Tú has vivido allá en la Ciudad de México y bueno, vienes de una iglesia allá que así se manejaba, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver otro versículo de los ministerios de intercesión. Este está en Éxodo 32, del verso 10 en adelante. Dice: ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este es otro pasaje preferido, donde dicen, ya ven, aquí Moisés se puso entre Dios y Dios se arrepintió, que ese es otro tema. Vamos a hablar, ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahorita porque, ¿cómo que Dios se arrepintió? ¿Verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Solamente estamos en el contexto de la intercesión. Sí. ¿Correcto? Sí. Y bueno, creo que vamos a ver otro más. Otro más. Está larguito. Mejor se los platico, ¿no? ¿Qué versículo es? Está Génesis 18, del 23 al 33. Es cuando Abraham le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Y le empieza a decir, si quizás haya 50 justos, le dice, vas a destruir a esos 50, el juez de toda la tierra va a hacer todo esto.
si hallare en Sodoma 50 justos dentro de esa ciudad, dice, perdonaré a todos. Y empieza a interceder y le dice, quizás no hay 50 justos, y le empieza a bajar 40, y por amor a los 40, y le sigue bajando, hasta que finalmente le dice, le da una cifra inferior, le dice, no la destruiré por amor a los 10, y Jehová se fue, y luego que se acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, aquí estamos viendo otro caso de un personaje bíblico que está intercediendo, y bueno, pues ya sabemos la historia, había mucho pecado, y no encontraron ni siquiera 10 justos, ¿verdad? Ahí, y por eso fue destruida. Es cuando quería destruir la ciudad esta, ¿no? De Sodoma, ¿no? Exactamente, ahí está el pasaje. Y bueno, hasta aquí estamos viendo los versículos preferidos de los intercesores. Y bueno, este versículo dicen, ¿y qué el Señor en la Ciudad de México no hallará 10 justos? ¿No hallará 15 justos? Y bueno, pues todos, ¡hey! Aquí estamos, ¿verdad? Todos los justos. Y bueno, eso pasa en México, pasa en Guadalajara, pasa en Puerto Vallarta, en Navojoa, en Mexicali, en Tijuana, en Washington, donde quiera, porque pues ahora sí que estamos revolviendo la gimnasia con la magnesia, ¿no? Verdad pasada con verdad presente, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, Pepsi Cola con Coca-Cola, y le estamos echando Fanta de naranja y quién sabe cuántos ingredientes más. Es una mezcolanza que tenemos, pero ahí están los pasajes, algunos de los preferidos de ministerios de intercesión. Pues prácticamente nos quedan unos cuantos minutos. Felipe y Humberto, si son tan amables, si pudiéramos hacer una conclusión de lo que estamos viendo hasta ahorita, y que sea conclusión y despedida y última participación en este programa. Pues lo que hoy yo puedo compartirles es definitivamente las buenas intenciones no bastan. No puedes tener tu fe ciega y actuar de una manera en el cual te va a sentir o te va a hacer sentir bien o vas a hacer sentir bien a alguien más. Aquí el único que tenemos que verdaderamente agradar es a nuestro Señor Jesucristo, hacer su voluntad para que nosotros seamos certeros, porque ese es el propósito. Esa es parte de nuestra comisión, de nuestra identidad, de lo que es nuestra esencia, para que nosotros podamos verdaderamente agradar. Por lo tanto, yo te invito, hace rato al principio yo lo comentaba, se compartió mucha información, muchos versículos, chécalos, analízalos y pide a la revelación del Espíritu Santo para que tú puedas ser certero y sobre todo para que haya ese propósito sobre tu vida. Muchísimas gracias y te invito a que no dejes de ver esta serie de intercesión. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por ver este video o escucharlo a través de los audios. Creo que el día de hoy fue un tema muy, muy interesante. Me gustó mucho que nos compartiste esa diferencia entre profeta y sacerdote, ¿no? Y ver cómo en la figura de Jesucristo se cumple esa figura de sacerdote, ¿no? Y que se completa o se consume el acto en la cruz, ¿no? Con su sacrificio. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que intercede, o sea, en tiempo presente. No intercedió, no intercederá, es tiempo presente, ¿no? Creo que eso fue muy, muy interesante. Ojalá que nos puedan acompañar en el siguiente programa. Yo creo que aún falta mucha información y esperemos que esta enseñanza realmente la acepten bien. Como mencionó Felipe antes en el programa, creo que a veces no es fácil, ¿no? No es fácil confrontarte con la verdad, pero yo creo que nada es casualidad y que si tú estás escuchando esta enseñanza es por algo, ¿no? Y Dios quiere mostrarte algo. Así es. Yo te invito que abras tu corazón y te abras a la enseñanza. Creo que eso es muy importante. Muy bien, pues, amigos que nos están escuchando, les agradezco mucho su tiempo.
Les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo de escucharnos, pero quiero decirte algo con toda sinceridad y honestidad. Si tú estás metido en una iglesia de esas que tienen sus ministerios de intercesión, compárteles, diles, enséñales. Vienen 1 o 2 programas más sobre este asunto de la intercesión. Y si no te hacen caso, si entras en convicción, si el velo se te quita, si ese velo se cae y realmente tú entras en una convicción y dices, me queda claro que Jesucristo es el único intercesor, me queda claro que el Espíritu de Dios es el que intercede, yo no me voy a meter en esta situación y no quieren reconocer ahí en tu sinagoga evangélica o en tu iglesia donde estás, tu iglesia local, no quieren reconocer el ministerio sacerdotal, intercesor de Jesucristo. Me da mucha pena. Hay muchas personas que me lo dicen, oye, ¿otra vez vas a decir lo mismo? Sí, salte de ahí. ¿Qué estás haciendo? Realmente te están frenando, te están embotando, te tienen detenido. Cristo vino para que seas libre, para que conozcas la verdad. La única verdad es Él es el camino, la verdad y la vida. Y realmente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es un sacrificio completo, es un sacrificio lleno y eterno. No tienes nada que estar haciendo con esos pastores, con esos líderes, con esos hermanitos judaizantes, metidos en el Antiguo Testamento, metidos en la verdad pasada, con esas mentes embotadas. Realmente, con toda honestidad te digo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura. Seguimos en contacto. Hasta la próxima y reciban un fuerte abrazo de todos nosotros. Hasta luego. Hasta luego.